Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas, iniciamos esta jornada convencidos de que todo va a estar bien. Tema de esta mañana, padre. Oiga, sabe que quiero hablar de dos palabras: sacrificio como virtud, sí, y privilegios. Porque es que a todo mire, yo le voy a decir algo. ¿Y por qué puse el tema? Ayer alguien me escribió: ¿usted que es un privilegiado? Y yo decía, sí, claro, yo soy privilegiado porque estoy vivo, porque Petro tuve un papá, porque tuve una mamá que trabajó por mí, porque estudié. Pero le voy a decir algo: trabajo desde los 12 años, ¿oyó? Y me he sacrificado así, mire, así. El presidente Petro tiene un discurso en el que reta permanentemente a los privilegiados. Habla de los privilegiados como si ser privilegiado en la vida fuese un pecado. No, hay personas, yo también. Yo tengo, padre, algunos privilegios. Yo puedo comer, yo puedo trabajar, pero le voy a decir algo. Ahí hay unas madrugadas, ahí sí que he diferido el placer. Usted sabe, usted ayer me hablaba de la disciplina. Estaba buscando una definición que me gustara. ¿Sabe cuál es la mejor definición? ¿Cuál es? Diferir el placer. O sea, yo hoy me quería quedar durmiendo. Sí. Se lo voy a confesar. Es decir, yo quería, hoy cuando sonó el bendito despertador ese, a las 4 de la mañana, yo me quería quedar durmiendo. Pero prefiero diferir ese placer, venir a trabajar y después tengo el placer que busco. Lo voy a escuchar con atención porque cuando el presidente habla de privilegiados, pues claro que yo me siento privilegiado. Claro, Felipe, pues que uno tiene el privilegio de tener trabajo. Pero los privilegios que tengo de comer, de trabajar, de poder sacar adelante una familia, de reunirme alrededor de un plato de comida, esos privilegios no me llegaron pues gratis del cielo, no me los regaló nadie, me los he trabajado, pues. ¿No es verdad? Así que me parece muy interesante el tema de los privilegios y los sacrificios. Esos conceptos generalizantes del presidente Petro son curiosísimos, porque, es decir, a nadie le cayó nada del cielo, es decir, todos los que trabajamos, madrugamos, y los millones de colombianos que se levantan a las 3, a las 4 y tal, para tener algo, eso ha sido a punta de trabajo. Es que eso de los privilegios, ¿eso qué quiere decir? Felipe, en la práctica. Esa es una pregunta que yo siempre he querido hacerle al presidente Petro. Entre el barrio Olivo. De cuál es el problema que él tiene con los privilegiados, entre otras cosas, pues porque el presidente y la gente que trabaja con el presidente y quienes escuchan a esta hora, seguramente pues todos debemos sentirnos privilegiados. Yo lo que le puedo decir es que entre el barrio Olivo de Santa Marta y lo que soy hoy, hay en el medio una cantidad de sacrificios, una cantidad de batallas, de luchas, de esfuerzos, se lo aseguro. No vaya a creer que eso fue fácil. Claro, pero es probable, padre, que a otros les tocó más fácil que a usted, que es seguramente a lo que se refiere, porque es la concepción de la palabra privilegio. Privilegio quiere decir ventaja, ventaja en comparación con otras personas. Y claro que hay unas personas a las que les toca más fácil en la vida, digámoslo así. ¿A quién le toca más fácil en la vida? A todos nos ha tocado dificilísimo, ¿no? Por ejemplo, esa es una caricatura. Por ejemplo, al niño que ventaja, que la vida les regaló las cosas y a nadie la vida le ha regalado nada. Por ejemplo, al niño que nace en una zona rural del Pacífico, claro que le toca más duro que a uno que nace en una familia de estrato 6 de Bogotá, por supuesto. El uno tiene mayores posibilidades, muchas mayores posibilidades de acceso a bienes de calidad, a todo tipo de oportunidades, a todo tipo de estímulos, y claro que ahí hay una diferencia. Ahora, no es pecado porque, entre otras cosas, uno no escoge nacer en una determinada familia o alguna cosa, pero reconocer los privilegios gente, y Héctor, por lo tanto tratar de hacer una cosa que se llama... ¿Sabe cuál es la diferencia que yo tengo con usted? Que la gente que ha logrado salir adelante lo ha logrado en la inmensa mayoría de los casos. No necesariamente, claro que no. No, claro que no, Néstor. Claro que no. No a todos les ha tocado hacerse con esfuerzo. A muchos nos ha tocado hacernos con esfuerzo, pero claro, ni usted ni yo nacimos de cero. Nacimos en unas familias que tuvieron la oportunidad de darnos un tipo de estudio, etcétera. Yo casi de cero. Incluso hay otros que nacieron en una posición mucho más ventajosa. Yo casi de cero, y mi primaria la hice en la concentración escolar Francisco de Paula Santander. Claro. Pero Héctor, usted está con la caricatura de que toda la gente que salió adelante es la gente a la que la vida le regaló los privilegios. Yo lo que le quiero decir es la gente que salió adelante, y aquí estoy rodeado de mucha gente que salió adelante, lo hizo trabajando. Y se lo digo con un inmenso orgullo. Si usted quiere un ejemplo, soy yo.
Yo el mejor ejemplo soy yo. Yo nací en un barrio en el sur de Bogotá. Yo nací en un barrio de estrato 3 que se llama el barrio El Sosiego en el sur de Bogotá. Lo grave de ese discurso, Héctor, al final es que a mi padre le tocaba trabajar muchísimo para poder sacar adelante 5 hijos. Lo grave de ese discurso es que puede terminar potenciando un odio de clases que es absolutamente indeseable, porque al final entonces lo que hace un discurso es generar un resentimiento hacia quienes no han tenido las posibilidades por una u otra razón de llegar a tener en la vida algunos elementos de bienestar que sí han logrado otras personas. ¿Qué genera un discurso como esos? ¿Qué genera un discurso como eso? Eso es otra cosa y en eso estoy de acuerdo con usted, pero otra cosa es que hay que reconocer, incluso hay muchos estudios que han hecho universidades. No, pues evidentemente Colombia es un país muy inequitativo, eso sí no hay que... eso no lo estamos dudando, de que hay gente que no tiene condiciones. De cómo la cancha está inclinada. Pero a algunos les toca más duro, lo acepto, solo creo. La manera de llegar a esa consideración no es criticando y descalificando a los privilegiados. Es decir, ojalá todos tuviésemos las mismas oportunidades. Pero sí es pidiéndonos a los privilegiados hacer un mayor esfuerzo. Eso sí es cierto. Pidiéndonos a los privilegiados hacer un mayor esfuerzo para tener una sociedad más igualitaria. Total. Eso sí. Más equitativa. Porque claro que hay unas personas, pues ya le acabo de poner mi ejemplo, claro que hemos tenido que esforzarnos y pues nos aprovechamos de lo que tuviéramos y a partir de ahí arrancamos y nos ha ido bien. Pero estando en la situación de privilegio en la que estamos hoy, pues estamos obligados en un deber de solidaridad con los que no han conseguido esa circunstancia en la que estamos nosotros. Ahí se acaba la discusión porque eso no... Pero es que eso lo estamos... Eso no lo alega nadie, pues que claro que hay... Pero además eso lo estamos haciendo fundamentalmente... Héctor, a través de los impuestos, que es hartísimo de pagarlos, pero hay que pagarlos. A mí con la reforma tributaria se me doblaron, se me doblaron Felipe, los impuestos. Pero ¿Y qué hago? Pues nada, pagarlos, porque pues es lo que dice la ley. ¿Yo qué hago? Hay un estudio que demuestra que hay 3 factores que deciden en muy buena parte las posibilidades de salir adelante en la vida en Colombia, que son si los padres tuvieron una educación, la región donde se nace, la región donde se nace y la raza. Negro. Eso decide fundamentalmente cómo le va a ir a una persona en Colombia, porque la sociedad tiene pocos sistemas para frenar eso. Esos determinantes. Obviamente la principal es la educación y en eso hemos avanzado mucho, pero pues todavía tenemos unas distancias muy grandes. Esa es la discusión fundamentalmente entre la visión conservadora y la no conservadora. No, pero eso no es conservador. La conservadora estima que es el esfuerzo individual el determinante. Y la otra estima que hay unos factores sociales que pesan mucho y que por eso el Estado y la sociedad deben hacer esfuerzos por equilibrar la cancha. Otros consideran no. Estamos en el estado de naturaleza. Simplemente con esfuerzo se puede ir desde el sitio más pobre al sitio más rico, pero esos son casos excepcionales. Cuando se mira la sociedad en su conjunto, hay unos factores determinantes. Esto diciendo, pues, pero grulladas, pero esto pasa en todas partes del mundo. Esto no solo es en la sociedad colombiana. Le pasa al presidente Petro, víctima de su propio invento. María Camila, si me deja terminar mi idea, le agradezco. Pasa en todas partes del mundo, Felipe, en donde hay, pues, una clase, pues, lo que se llamaba en Europa la aristocracia, así es verdad? Una clase que heredó una cantidad de privilegios. Eso no es lo que me interesa. Entiendo que esos son privilegios heredados, pero en este país hay una cantidad de gente trabajadora que ha logrado salir adelante y que ha logrado superarse, en donde me incluyo, en donde usted se incluye, en donde hay tantos colombianos que han logrado cierto nivel de privilegio a punta de camillarla y a punta de sacrificarse y a punta de madrugar y a punta de trabajar duro y a punta de aprovechar oportunidades y a punta de buscárselas. Entonces, cuando el presidente dice en el tono despectivo de los privilegiados, entonces mete en un mismo costal a una cantidad de gente que no los heredó, a una cantidad de gente que los trabajó. Pero me parece interesante su tema, padre, así que lo voy a escuchar con mucho cuidado. Sobre los privilegios y el sacrificio. Y los sacrificios. Así, exactamente. Y voy a hablar de mí, realmente. Es decir, yo voy a hablar de mí. Yo no he sido de la realeza, yo no soy aristócrata, yo estudié en colegio público. Yo
en el Colegio Francisco de Paula Santander de Santa Marta. Mi papá era operador de máquinas de caminos vecinales. Es decir, mi mamá, pues yo decía que no trabajaba, después me di cuenta que sí, nos atendía a nosotros 6 en la casa. ¿Le parece poco? Sí, claro, lo que pasa es que uno en esos tiempos no tenía conciencia de eso, ¿verdad? Y Néstor, me ha tocado decir, yo a los 12 años, Néstor, fui cobrador de buzo, de buzo urbano. Y le voy a contar la historia a usted en privado porque sí, es bacana, porque tocaba, es decir, nada de lo que tengo, que no tengo mucho tampoco, nada de lo que tengo me ha caído del cielo. Nada. Y como cura tocaba leer, estudiar y rezar. A nosotros esas eran las 2 tareas que teníamos. Y había que levantarse temprano. No vaya a creer, yo no me levantaba nunca a las 10 de la madrugada, que me gusta, pero no. Lo digo en serio, créame. Yo he visto, por otro lado, a muchos ricos, Felipe, usted también, a muchas personas que heredaron platas inmensas, perderlas. Por vagos, por necios. Claro. Porque los privilegios eso sí, no conocemos eternos, gente que ha dilapidado. Claro, que ha dilapidado sus fortunas y que hoy día son lo que nosotros llamamos acá en alguna oportunidad el conde del tubo. Mi papá tuvo, mi abuelo tuvo, ¿no? Y otros no heredamos absolutamente nada. Yo, pues ustedes lo vieron en el libro, arranqué a los 13 años como cajero en una panadería. Y esto fue hace 50 años y no he parado. Sí, no he parado, Felipe, un solo día. Yo conozco su historia, usted conoce mi historia. Claro, seguramente Néstor, podemos contar historias esta mañana alrededor de privilegios. Pues padre. Todas, porque todos tenemos una historia de vida pues que nos ha llevado a donde nos ha llevado, pero eso no ha sido gratis, Néstor, eso ha sido... Sí, yo creo que usted, Néstor, llegó de director de radio enseguida. Camelle sin parar. No. Usted salió de la universidad y enseguida lo nombraron director de radio. Yo le confieso, yo me gané una beca. Cuando la gente dice, es que usted es un privilegiado porque usted estudió afuera, yo me gané la beca preparando un ensayo y fui un colombiano, entre muchos latinos, un solo colombiano que clasificó esa beca, se lo digo con orgullo. Y estudiando en la beca, pintaba paredes, era albañil trabajando y había días en que no tenía para comer. Así que cuando el presidente dice, usted es un privilegiado, yo me meto en el grupo de los privilegiados y se lo digo con orgullo. Soy un privilegiado y me he ganado el derecho de comer todos los días y trabajo todos los días orgullosísimamente y he sido honesto en mi vida y lo he hecho con sacrificio, con disciplina y le he inculcado o he intentado inculcarle a mis hijos esa disciplina y esos valores. Cuando el presidente Petro habla de contra los privilegiados, yo digo, pero ¿cuál es el mal que yo he hecho saliendo adelante? Y me parece que es interesante el tema de los privilegios, porque claro, hay unos que los heredaron y hay unos que se los ganaron un poquito más fácil, pero yo lo que intento es superarme y no lo que intento es fastidiar y no llorar porque alguno tuvo el camino un poquito menos difícil del que uno tuvo, ¿no? Que es un poco lo que el presidente plantea, digamos. El problema es el resentimiento que genera un discurso de la persona más poderosa del país. ¿Sabe quién se queja de ese discurso de odio? ¿Le suena el nombre Andrea Petro? Andrea Petro es la hija mayor del presidente Gustavo Petro, que hace apenas unas horas estaba justamente hablando de los privilegios, diciendo que ella, se preguntaba ella, Néstor, ¿por qué les dolerá tanto que haya salido de una universidad pública pagando mis estudios y que vive en Francia? Porque le estaban cuestionando el discurso a ella, hija mayor del presidente Petro, sobre los privilegios. Blue, la alternativa.